y a esta conferencia coloquio organizada por el Instituto y la editorial Publicaciones Claretianas. Saludo en primer lugar al cardenal Fernando Sebastián, al que ya desde ahora le agradezco su presencia entre nosotros y le transmito la felicitación de todos por su cumpleaños, solamente 87 años, llevados estupendamente, que hoy también vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Y le doy la bienvenida, una bienvenida un tanto particular. Digo particular porque aunque acaba de llegar de Málaga, donde vive, está en casa. No me refiero a la vinculación claretiana, que esa ya va por supuesta, sino porque en 1971 el entonces profesor Fernando Sebastián de la Pontificia de Salamanca estuvo en la gestación de este Centro Superior de Investigación y Docencia sobre la teología de la vida consagrada. Corría entonces el mes de marzo y en junio del año 71 era nombrado rector de la misma universidad, desde donde siguió apoyando institucionalmente al centro con su presencia habitual en conferencias y otros actos. Quiero saludar también al vicario general de la Archidiócesis de Madrid, que está entre nosotros, y a los medios de comunicación que se han querido hacer presentes en esta tarde. Este acto corona de un modo especial un cuatrimestre de conferencias en el instituto que hemos venido desarrollando, centradas en la teología de la vida religiosa en el siglo XX, estudiando a los grandes autores del pasado siglo: Phillips, Rahner, Schillebeeckx, Metz, Congar, Tillar, Baltasar. Con ellos hemos confirmado que la vida religiosa no se puede estudiar aisladamente, sino en correlación con las otras formas de vida cristiana. Por eso esta conferencia centrada en la familia encaja también en este instituto que estudia, desde la vida consagrada, los diferentes estados de vida, sus notas comunes y específicas, sus desafíos y retos, y sobre todo sus relaciones e implicaciones en el ámbito de la gran comunión eclesial, con la mirada puesta en la Iglesia universal y el compromiso concreto en la Iglesia local. La vida familiar es el primer lugar en el cual el Evangelio se encuentra con la vida ordinaria y muestra su capacidad de transfigurar las condiciones fundamentales de la existencia en el horizonte del amor. De la familia brotan las vocaciones al ministerio ordenado, a la vida consagrada y al matrimonio. Los cónyuges, recuerda el concilio, son testigos y colaboradores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con el que Cristo amó a su esposa y se entregó por ella. Padres e hijos constituyen una especie de iglesia doméstica. Por lo tanto, sin familia no hay ni vida consagrada, ni ministerio ordenado, ni laicado comprometido. Más aún, sin familia no hay sociedad. Los datos demográficos de los últimos días nos han disparado todas las alertas. El matrimonio y la familia son el núcleo de la vida, el pilar de la sociedad y la esperanza de la Iglesia. ¿Cabe mayor trascendencia que hablar de la familia para la sociedad y para la Iglesia? De ahí la importancia y la oportunidad del libro recientemente escrito por el cardenal Sebastián, Al hilo de Amoris Laetitia, y publicado por la editorial Publicaciones Claretianas, a cuyo director, el padre Fernando Prado, cedo gustoso la palabra para que nos presente la obra y al autor. Buenas tardes. Monseñor Sebastián, nuestro cardenal Sebastián, esa vida, su trayectoria pues, como profesor, como obispo, por todos los servicios que ha hecho en la Iglesia de nuestro país, pues, en especial en aquellos años en que fue secretario de la Conferencia Episcopal. Fue creado cardenal en el consistorio del año 2014, en febrero de 2014, por el Papa Francisco. Es un cardenal de Francisco. El pasado día 9, la semana pasada, ha tenido la oportunidad y la ocasión de estar con él y de presentarle en propia mano también el libro y este sencillo trabajo que a mí se me ocurrió pedírselo pues antes del mes de, no sé, fue por mayo del año pasado, y él gustoso dijo que en verano tendría tiempo y que lo haría. Al hilo de la actualidad de esta exhortación posinodal, fruto de 2 sínodos, pues parece que el tema
era un tema suficientemente interesante para que fuera abordado de una manera cualificada. Entonces yo llamé a su puerta y él gustosamente pues, nos ha escrito y nos ha preparado este libro que se enmarca dentro de una colección que abrimos en el Año de la Misericordia. Quizá conozcan ya el libro, con las 10 cosas que el Papa Francisco te propone en el Año de la Misericordia. Después hemos publicado otro, 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre la ecología. Y este tercero, de una serie de al menos 12, que se titula 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre la familia. Es un tema podemos decir, de rabiosa actualidad, ¿verdad? Sabemos que la exhortación Amoris Laetitia ha suscitado mucho entusiasmo en el pueblo de Dios, también ha suscitado algunas dudas en algunas personas que legítimamente pues, las plantean, ¿verdad?, desde su necesidad también de claridad. Pues este magisterio, aun siendo engarzado en el magisterio de la Iglesia y en la tradición de la Iglesia, pues sí que supone cierta novedad en la praxis pastoral. Entonces, bueno, de todo esto nos va a hablar hoy Monseñor Sebastián. Va a intentar también clarificar algunas cosas, pero pensemos que la Amoris Laetitia no es solo el capítulo 8 de la Amoris Laetitia, sino el capítulo 8 de Amoris Laetitia es el último capítulo y hay otros 7, ¿verdad?, que él ha tratado en 10 puntos, ¿no? Yo lo que le pedí era que, de alguna manera, sintetizase este nuevo magisterio en 10 puntos para que se adecuara a la serie de libros que estábamos haciendo. Y es lo que nos ofrece. Yo creo que es un libro pues, interesante, muy clarificador, pedagógicamente muy bien escrito y que creo que puede hacer un bien muy grande pues, a toda la Iglesia de nuestro país. Y así lo presento con esa cierta osadía. Creo que es un buen libro, que para el pueblo pues, puede ser sencillo de leer y bueno, pues yo creo que lo puede leer desde una persona pues, muy culta hasta un joven pues, que quizá pues, todavía pues, tenga 18 años y se esté iniciando en los estudios y puede leerlo y comprenderlo perfectamente. Así que bueno, pues sin más, le cedemos la palabra para intentar después tener un diálogo lo más extenso posible. Muy bien, muchas gracias. Y buenas noches a todos y gracias por vuestra presencia en una tarde bastante inclemente, con lo cual hace más meritoria vuestra asistencia en esta reunión. Bien, una vez hechas las presentaciones, yo puedo entrar directamente en la exposición del tema sin necesidad de otros preámbulos. En primer lugar, quiero hacer algunas afirmaciones a propósito de lo que yo he intentado hacer en este libro. No es un libro de investigación ni pretende ser un libro de exposición completa de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia. Es exactamente lo que dice el título: 10 cosas, 10 núcleos que el Papa quiere que todos los fieles cristianos conozcamos y tengamos en cuenta a propósito de la valoración y de la interpretación o del desarrollo del matrimonio y de la familia en la vida cristiana. Por tanto, es un libro divulgativo que yo he intentado hacer de la manera más sencilla posible. Yo cuando estaba redactando estas páginas tenía la ilusión de que el libro pueda ser un material de trabajo en las parroquias, en los cursillos preparatorios para el matrimonio, en la pastoral de novios donde la haya y en el trabajo ordinario de la formación de los cristianos y de la preparación del matrimonio. Un libro de lectura también para matrimonios jóvenes que quieran ahondar en el planteamiento y en el desarrollo de su vida cristiana.
Para conocer la doctrina del Papa sobre matrimonio y familia, yo no he recurrido más que a Amoris Laetitia. No he hecho una investigación sobre lo que el Papa ha podido decir en las homilías de Santa Marta, por ejemplo, donde toca tantos temas, porque el magisterio del Papa y de la Iglesia en general en estos momentos sobre el matrimonio y la familia está concentrado en este documento Amoris Laetitia y, si queréis, completado en la perspectiva de Familiaris Consortio y un poco más al fondo las enseñanzas del Vaticano II. Al trabajar y preparar el texto, yo he procurado extraer las afirmaciones centrales del Papa y formularlas de una manera expositiva, lo más clara, lo más pedagógicamente posible, haciendo algunas alteraciones. He hecho alteraciones sobre todo en el orden de algunos capítulos, en 3 casos. Al presentar la doctrina bíblica sobre matrimonio, el Papa lo hace en 2 capítulos diferentes. En el primero habla sobre la doctrina de las enseñanzas del Génesis, del Antiguo Testamento, y la parte del Nuevo Testamento la deja curiosamente para el 3er capítulo. Dice, bajo la mirada de Jesús. Yo he pensado que pedagógicamente era más interesante poner junto todo el conjunto de la doctrina bíblica sobre matrimonio y familia, Antiguo y Nuevo Testamento. Después, el Papa dedica un capítulo a los hijos, cuando el amor se hace fecundo, que es el capítulo 5, y otro capítulo a la educación de los hijos. Curiosamente, no en capítulos seguidos, sino en el 5 y en el 7. Yo he puesto el tema de los hijos y de la educación seguido, porque me parecía que la naturaleza lo pedía así. Y por último, también he invertido el orden de los capítulos 8 y 9. El capítulo 8 es el tratamiento de las situaciones irregulares y el 9 es el de la espiritualidad matrimonial. Yo he cambiado el orden porque después de hablar del conjunto de la vida del matrimonio y del cuidado pastoral de la familia, venía muy bien hablar de la espiritualidad y dejar el tratamiento de las situaciones irregulares casi como un apéndice de la exposición positiva y directa de la valoración y del cuidado del matrimonio y de la familia. Bueno, son pequeñas variaciones que explican mi preocupación, exponer de la manera más clara y más pedagógica posible la doctrina del Papa. Ya de antiguo, la preocupación de la Iglesia por la vida familiar ha sido especialmente sensible, sobre todo en la época moderna de los papas. Recordemos las intervenciones de Pablo VI, ya los discursos de Pío XII sobre la familia, las intervenciones de Pablo VI, la enseñanza de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sobre la familia, el amplio magisterio de San Juan Pablo II y ahora esta exhortación posinodal del Papa Francisco. ¿Por qué este creciente interés de la Iglesia en el cuidado de la familia? Yo pongo 2 razones básicas y muy apremiantes. La primera, porque en la época actual, como fruto de las ciencias humanas y de la experiencia humana también, de la especial sensibilidad
antropológica y personalista de nuestra cultura, podemos ver con más claridad que en otros momentos la importancia antropológica y religiosa de la familia. Casi no habría que explicitar antropológica y religiosa. La importancia antropológica en su conjunto. En la familia se hace el hombre. En la familia nace, crece y se configura lo más profundo y lo más auténtico de la persona. Y llevamos el sello de nuestra familia durante toda nuestra vida. El hombre está pensado para nacer y crecer y vivir en el amor, en la comunicación, en la relación interpersonal. Y eso lo vivimos con la mayor intensidad en el seno de cada uno de su familia. Y la familia está llamada a crear ese contexto de acogimiento y de comunicación y de apoyo que la persona necesita para ir desarrollando de la mejor manera posible todas sus potencialidades. La familia hace la persona en sus elementos básicos y centrales. Y porque hace la persona, hace también la sociedad. La sociedad no la hacen los políticos desde el Parlamento, ni la hace ninguna otra profesión. La sociedad la hacemos entre todos, conviviendo. Y el modo y la calidad de la convivencia es la realidad profunda de la sociedad, que depende de los sentimientos profundos que cada uno ha asimilado en su contexto familiar. La familia hace la persona, la familia hace la sociedad. Nuestra sociedad hoy es lo que eran las familias hace 20, 30, 40 años. Y dentro de 20, 30, 40 años, la sociedad española será lo que son las familias hoy. Y esta importancia generadora de la persona y de la sociedad afecta también a la Iglesia. Cuando la familia modela la existencia de sus miembros en esa configuración profunda de los sentimientos de la persona, entra o no entra el desarrollo de la religiosidad. En esa transmisión de la primera visión del mundo en el cual vivimos, ¿está Dios o no está Dios? ¿Está Jesús o no está Jesús? En los principios de comportamiento más profundos que asimilamos casi insensiblemente en los primeros años de nuestra vida, ¿está la moral cristiana o no está la moral cristiana? La familia es el lugar privilegiado de la transmisión de la fe, el instrumento privilegiado de la evangelización. A veces cuando hablamos de nueva evangelización nos figuramos no sé qué raros experimentos. La primera evangelización son las oraciones que cada niño reza con su madre antes de acostarse. Eso es evangelizar, eso es cristianizar, eso es extender el Evangelio de Jesús y plantar la Iglesia de Jesús en la nueva humanidad. Primer dato, pues, la percepción de la importancia decisiva de la familia en el futuro de la humanidad y de la Iglesia. Segundo dato, el grave deterioro que padece la familia en estos momentos, por muchas razones. La organización de nuestra convivencia, del trabajo, de los horarios, está sometido a una serie de factores que tiene poco en cuenta las exigencias de la convivencia familiar.
la secularización progresiva de la existencia. En fin, hay muchas razones que se analizaron profundamente, sobre todo en el primer sínodo, que explican el creciente deterioro de la familia. Podemos decir que en nuestra sociedad, y en esta sociedad española en concreto, prácticamente ha explotado el concepto tradicional de familia cristiana que configuraba profundamente nuestra sociedad y le daba una estabilidad y un tono moral que ahora ya no tiene. Ha desaparecido, por lo menos el concepto cristiano de familia es uno entre tantos. Ya se habla de los modelos de familia. No solamente, no está mal que se hable de los modelos de familia con realismo. Lo peor es que se equiparan unos con otros. Da igual. Cada cual organiza su convivencia familiar como le parece. Uno con una o una con uno o como le venga bien. Todo es igualmente equiparable. Es decir, hemos perdido el reconocimiento de una forma humana y divina de convivir y de abrigar la existencia humana. Claro, la conclusión es muy evidente. Si la familia es muy importante y en los momentos actuales está en un proceso de grave deterioro, la Iglesia no puede quedar indiferente, tiene que reaccionar y tiene que reaccionar profundamente. No vale repetir y repetir, sino que hay que entrar en el problema, hay que analizar, hay que buscar formas de intervenir para modificar el proceso de deterioro en el cual estamos viviendo. En este contexto nace el primer sínodo dedicado a la familia, convocado por Juan Pablo II, nace Familiaris Consortio, nace el sínodo extraordinario del 14, el 15 convocado ya por Benedicto XVI y nace Amoris Laetitia, como una respuesta de la familia al proceso preocupante del deterioro de la familia en la situación actual de la humanidad entera, sobre todo de Occidente. La primera afirmación que yo quiero decir sobre la Amoris Laetitia es que es magisterio pontificio. Algunos, bueno, pues llevados de su mejor voluntad, seguramente han llegado a decir que la exhortación apostólica no es magisterio, que son unas cuantas opiniones y consideraciones personales del Papa Francisco. Realmente esto es casi insultante. El Papa Francisco ha hecho una exhortación postsinodal con todas las garantías y todas las responsabilidades y todo el valor teológico y pastoral que tienen las demás exhortaciones postsinodales, Familiaris Consortio, Christi Fideles Laici o Evangelii Nuntiandi. No es un magisterio infalible, es un magisterio pontificio ordinario, que tiene históricamente el aval de dos sínodos, cuya reflexión el Papa recoge abundantemente, pero sobre todo que tiene el aval de la intervención y de la providencia de Jesús en favor de su Iglesia. El Papa, el sucesor de Pedro, cualquier Papa, todos los papas como sucesores de Pedro, están respaldados por la oración de Jesús. Yo he rogado por ti para que tu fe no decaiga y para que tú, confirmado en la fe, confirmes la fe de tus hermanos. Por lo tanto, es un documento que tenemos que recibir con actitud religiosa, con actitud agradecida, confiada, y tratar de entender del mejor modo posible, sabiendo que es doctrina
respaldada por el magisterio de la Iglesia, por la oración de Jesús, que cuida de su Iglesia y que no va a permitir que el Papa engañe o desvíe la vida de la Iglesia en ningún momento. Es magisterio de la Iglesia, lo cual no quiere decir que sea pura repetición de lo ya dicho anteriormente, porque el magisterio de la Iglesia es un magisterio vivo y creciente, que no se limita a repetir, sino que del viejo arcón familiar se saca cosas antiguas y nuevas, de una manera armoniosa, en continuidad. Es como el crecimiento de una planta que va desarrollando ramas nuevas sin perder las antiguas, sino creciendo la unidad del conjunto armoniosamente. Hay dos estímulos para el crecimiento del magisterio de la Iglesia. Primero, el crecimiento en la comprensión de las fuentes, por la vía del amor, de la devoción, del acercamiento. Cuanto más piadosamente nos acercamos a los evangelios, mejor podemos comprenderlos. El amor nos hace entrar y crecer. Cada generación de cristianos tiene que recuperar la globalidad y la riqueza de la conciencia de la Iglesia entera. Pero además de este acercamiento permanente a las fuentes, con fe, con amor, con humildad, la Iglesia tiene que cumplir su responsabilidad misionera, encontrando respuestas a las nuevas preguntas y a las nuevas cuestiones que le vienen desde el conjunto de la humanidad. La humanidad también es un ser vivo que crea situaciones nuevas en las cuales surgen muchas posibilidades y surgen muchos riesgos nuevos, para los cuales la Iglesia, desde el tesoro de la fe cristiana, tiene que encontrar respuestas que son antiguas porque estaban ya en los principios cristianos, pero que son nuevas porque son explicitaciones, aplicaciones nuevas de la vida cristiana o del espíritu cristiano a preguntas y riesgos y cuestiones nuevas que plantea la humanidad en su desarrollo científico, social, político, económico. Así que el magisterio de la Iglesia, en el caso de Amoris Laetitia, como en general en el Vaticano II y en cualquier otro concilio, combina las dos cosas, continuidad y novedad. Es evidente para el que la lea con ojos limpios la exhortación apostólica que en el texto del Papa se asume abiertamente y gozosamente la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, la unidad, la indisolubilidad, la santidad del matrimonio, la familia, sobre los hijos, la doctrina global de la Iglesia. Pero esta continuidad no impide que haya una cierta novedad. Novedad por el deseo de responder del mejor modo posible al oscurecimiento del programa divino, digamos, sobre la convivencia humana, cuyo germen principal es el matrimonio y es la familia. De esta manera yo quiero subrayar en qué está la novedad
de la Amoris Laetitia. Yo lo resumo en 5 puntos. Primer punto, la novedad radical está en que esta exhortación, como los sínodos, trataron de enfrentarse muy cara a cara y muy a fondo con el problema antropológico del matrimonio y de la familia en la cultura actual. Analizando primero la situación, analizando las causas y buscando los remedios. Naturalmente, mientras la crisis no se ha presentado con la gravedad con que la estamos viviendo ahora, la urgencia no la podíamos vivir tan intensamente como ahora. La crisis es que no nos damos del todo cuenta, pero según las estadísticas, en términos, digamos, rápidos, hoy la situación de la familia en España es verdaderamente alarmante. Tenemos un 30% de uniones de hecho, el 70% restante que se casan por lo civil o por la Iglesia. La distribución de matrimonios civiles actualmente es casi un 65% de los matrimonios que se celebran son civiles y solo un 30 o 35% de los matrimonios que se celebran son religiosos y sacramentales. En algunas diócesis o en algunas provincias, que para el caso es equivalente, la proporción llega a ser del 80% de matrimonios civiles y solo el 20% de matrimonios sacramentales. Teniendo en cuenta que los que se casan civilmente, en un 90% son bautizados, lo cual implica una cierta deserción de la Iglesia. Es decir, la crisis es tremenda, urgente, apremiante. Aumenta el número de hijos fuera del matrimonio, en fin. No quiero entretenerme en la descripción porque esta es una situación conocida. Por lo tanto, es la primera vez que en una situación tan apremiante la Iglesia se detiene. Hay que ver lo que son 2 sínodos seguidos dedicados al mismo tema para afrontar a fondo esta situación, que implica la secularización generalizada de la concepción de la vida, de la visión de la persona, de lo más profundo de la persona, que es el amor interpersonal, que es la concepción de la nueva vida que se proyecta hacia la educación. Ante esta situación, la reflexión de la Iglesia y el texto del Amoris Laetitia nos dice, primera respuesta, que es ciertamente el centro de Amoris Laetitia. Hay que hacer un esfuerzo generalizado en la Iglesia para mejorar la preparación de los cristianos ante su matrimonio. Lo más urgente para la Iglesia no es resolver la cuestión de los divorciados vueltos a casar, es resolver la autenticidad religiosa de los matrimonios que se celebran actualmente y que se celebren de ahora en adelante. Ayudar a los contrayentes a celebrar su matrimonio con la necesaria profundidad y autenticidad religiosa. Ese es nuestro primer problema, nuestra primera obligación y nuestra primera responsabilidad. Y en ello está la verdadera aportación de la Iglesia, no digo solución de la crisis, porque tiene amplias raíces culturales que no están de momento a nuestro alcance, pero sí la principal aportación de la Iglesia a superar la crisis actual de la familia, que es una crisis no solo religiosa, sino cultural y social
en todos los órdenes de la sociedad. Para preparar mejor, conocer mejor la realidad del matrimonio cristiano. Yo creo que no es ofender a nadie decir que el estudio del matrimonio cristiano ha preocupado más, ha estado más en manos de canonistas y de moralistas que de teólogos. Está bastante empobrecida la teología del matrimonio y de la familia. Se puede indagar y enriquecer mucho más. En este marco de aportar una reflexión para conocer mejor la riqueza del matrimonio cristiano, sitúa el Papa el capítulo 4, el amor en el matrimonio. El capítulo 4 es una de las principales novedades de Amoris Laetitia. Plantear el matrimonio no como un contrato que recuerda todavía el derecho romano, sino como una alianza fundada en un amor irrevocable, una alianza de vida fundada en un amor irrevocable y en un amor irrevocable ejemplarizado y vivificado por el amor y la entrega de Jesucristo para la salvación de la humanidad, de la Iglesia y de la humanidad. El Papa hace una exposición teniendo en cuenta el carácter histórico, presenta la vida matrimonial como un itinerario de descubrimiento y de crecimiento en el amor. El amor conyugal tampoco es una realidad estática. La convivencia va creando situaciones nuevas, va ofreciendo experiencias nuevas que permite y obliga a los cónyuges a purificar su amor, a crecer en el amor, a llegar a descubrir la infinitud del amor que nos conduce hasta los umbrales de Dios, hasta los umbrales del cielo. Crecer en el amor predispone para acercarse a Dios, porque Dios es amor. Y de tal manera que presenta el matrimonio, el sacramento, como un instrumento de purificación y de crecimiento permanente en el amor. El Papa lo hace glosando ese texto tan precioso de Pablo en 1 Corintios, cuando describe las cualidades de la caridad. El amor no es ambicioso, el amor no es envidioso, el amor, y va glosándolo como las características del amor se viven, se pueden y se deben vivir en la convivencia familiar, en las diversas etapas de la vida, donde el amor se tiene que ir coloreando de matices nuevos, de preocupaciones nuevas, de sugerencias, de nuevos modos de quererse y de ayudarse y de convivir entre los esposos. Hace una verdadera fenomenología que no se podría hacer sin el conocimiento actual de las ciencias humanas. Otro punto, la novedad, la insistencia en la preparación. Hay que aprender a amar. Para casarse hay que aprender a amar. Porque el amor no brota como nos crece la barba a los hombres, espontáneamente. El amor es una realidad y una adquisición espiritual de la persona que requiere concentración, purificación, acierto. Hay que aprender a amar. Una preparación no solamente teórica, sino práctica. Y hay que aprender a creer, porque el amor, el matrimonio como sacramento, es una celebración de fe. Incluso yo me atrevo a decir que a lo mejor
convendría que se renovara hasta la fórmula del sacramento, porque hoy es muy laica. Paquito, ¿quieres a Rosita por esposa? Sí. Rosita, ¿quieres a Paquito? Sí. Eso vale igual para la Iglesia que para el ayuntamiento. Podríamos poner una fórmula religiosamente algo más expresiva, que muestre el carácter sacramental, la referencia esencial del compromiso matrimonial con la entrega de Jesucristo por la humanidad, porque eso es lo que hace que la realidad natural del matrimonio sea sacramento. Especificar como hacemos en los demás. En el nombre de la Iglesia yo te absolvo de tus pecados. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros en nombre de quién os casáis. Se podría explicitar. Es una sugerencia para los liturgistas, ¿no? Preparación humana, preparación cristiana. Visión positiva de la indisolubilidad. La indisolubilidad es consecuencia de la autenticidad del amor. El amor pide eternidad, como la verdad pide absoluto. El amor llega hasta los umbrales de Dios. No se puede decir te quiero con toda mi alma hasta el año que viene. El amor es total o no es veraz. Y sobre todo el amor sobrenatural. El amor en el nombre de Jesús es un amor irrevocable. Por eso la indisolubilidad es un don de gracia. Por eso si planteamos y si vivimos el matrimonio en un horizonte secularizado, la indisolubilidad llega a ser no solamente impracticable, sino hasta incomprensible. Indisoluble, ¿por qué? Indisoluble porque el amor viene de Dios y es una afirmación absoluta de nuestro compromiso y de nuestra relación con las personas. El tercer punto, la tercera novedad es la solicitud pastoral. La Iglesia, en el momento actual, tiene que situar el matrimonio y la familia en el centro de su solicitud pastoral. Hemos trabajado mucho con niños, con jóvenes, con catequesis. Sin la colaboración de la familia no podemos educar religiosamente del todo a los niños. Hay que resituar a las personas en su contexto afectivo, que es la familia. Hacer de la familia el centro de la preocupación pastoral. Antes de la celebración del matrimonio, una preparación que empieza en la adolescencia, en recuperar el significado humano y espiritual de la virtud de la castidad, de la educación del amor, de la educación de la generosidad, de la entrega. La formación religiosa, la recuperación de la religiosidad, de la referencia al amor de Jesucristo a la hora de aceptar y responsabilizarse el uno de la vida del otro. Eso requiere una fe viva, una fe recuperada que no siempre tienen, no solamente los que van a casarse al ayuntamiento, pero ni siquiera todos los que se casan en la iglesia. Preparación anterior al matrimonio, remota, cercana, que tiene que ser mucho más intensa que esas 3 conferencias o esos 4 encuentros que hacemos ordinariamente, o esos cursillos de fin de semana. Y solicitud pastoral después del matrimonio. Los que se casan emprenden una nueva vida
es una singladura que necesita la ayuda, la asistencia. El Papa lo que propone es, primero, que la parroquia o la Iglesia, de la manera que sea, mantenga el contacto con las nuevas familias, que les invite y les ayude a vivir en grupo, es decir, algo parecido a lo que se hace en los movimientos. Por decirlo de alguna manera, tenemos que tender a que la pastoral familiar ordinaria asuma para todos los cristianos la protección, el tratamiento y la ayuda que tienen los matrimonios cristianos en los movimientos familiares. Agrupar los nuevos matrimonios en pequeños grupos de 5, de 6 matrimonios, ayudados y asistidos, acompañados por un matrimonio veterano, que se reúnan cada semana, cada mes, que recen juntos, que revisen juntos sus problemas, que pidan la ayuda de alguien de la Iglesia cuando surja un problema, etc. Y tener un plan de vida. Cada familia, igual que hace una planificación económica, tiene que hacer una planificación espiritual. ¿Iremos a misa o no iremos a misa? ¿Tendremos hijos o no tendremos hijos? ¿Rezaremos juntos por la mañana o no rezaremos nunca? Un plan espiritual en el proyecto de vida que hace cada familia. La Eucaristía, con la meditación previa o posterior de la palabra de Dios, es un elemento indispensable para la consolidación de la familia. Otro tema es el de la fecundidad, en donde el Papa lo reúne con la educación. Yo quiero subrayar, porque tengo que ir abreviando ya, ¿verdad? Subrayar solo 2 días. El Papa alaba discretamente la familia numerosa. Dice que hay que programar los hijos con responsabilidad y con generosidad. Y valora el conjunto de la familia como el contexto educativo. Y pone en el centro de la fuerza educativa la transmisión de la fe. Aquí habría mucho que hablar de cómo la fe en Jesús, la fe en Dios, es un elemento configurante de la existencia humana y, por lo tanto, un factor educativo indispensable de primer orden. No quiero extenderme más, pero ahí queda dicho. Después habla de la espiritualidad familiar. 2 ideas hay que subrayar. La espiritualidad de la familia es la espiritualidad común de todos los cristianos, fe, esperanza y caridad. No hay un plan de salvación especial para los casados y otro para los solteros. Nuestro modelo para todos está en Jesús, en vivir consagrados a la providencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero vivir la caridad en pareja y en familia requiere unos matices diferentes. ¿Cómo se practica la caridad? Desde que os despertáis y os dais los buenos días y os preparáis el desayuno y uno se va a un sitio y otro se va al otro y luego se habla o no se habla en la mesa. ¿Cómo se vive familiarmente la caridad cristiana? Es un capítulo breve pero muy bonito y muy sugerente. Y por último, el tema de cómo ayudar a los que han fracasado en su proyecto familiar. El proyecto familiar, lo que dice el Papa en resumidas cuentas es, primero, no condenar. Nadie puede ser condenado definitivamente. No condenar, no excluir, no juzgar. Es un mandamiento evangélico. No juzguéis y no seréis juzgados. Nadie sabe
cómo este señor y esta señora han llegado a la situación en que están. No podemos juzgar, no podemos condenar. Segundo, ayudar sinceramente, ayudar sinceramente. Son hermanos nuestros. Son bautizados, son miembros de la Iglesia y aunque no lo sean, son hermanos nuestros. La postura no tiene que ser excluir, sino que tiene que ser incluir. En todas las personas hay cosas buenas. En vez de ver lo que le falta, veamos también lo que tienen. Una pareja que se ha casado civilmente o que ni siquiera están casados, pero llevan conviviendo 10 años, 20 años, con fidelidad mutua, han tenido hijos, se han sacrificado por los hijos. Esas son cosas buenas que podemos reconocer. Entonces usted va a bendecir a los que conviven sin casarse. No, pero no todo es malo en las personas. Si a una persona me acerco indicándole lo que tiene de malo, me va a dar con la puerta en las narices. Si me acerco diciéndole, hombre, qué bien, lleváis viviendo 10 años, 12 años, qué hijos tan guapos tenéis, cómo los habéis educado, os ha costado mucho, lo que sea. Descubrir y valorar las cosas buenas de los que no han podido realizar en plenitud el programa de la Iglesia acerca del matrimonio y de la familia. Y cambiar la valoración. En vez de ver las situaciones, digamos, insuficientes como una alternativa al matrimonio cristiano, veámoslo como una preparación. Si habéis convivido 10 años, hombre, cuánto más felices seríais casándoos y amándoos en el nombre de Jesús y con el Espíritu de Jesús. Presentar el don de Dios, presentar la vida sobrenatural, las realidades sobrenaturales del matrimonio y de la familia, no como contrapuestas, sino como asumentes, purificantes, consumantes de todas las realidades buenas, positivas, que Dios hace crecer siempre en el corazón de los hombres. Porque no hay nadie que sea absolutamente malo. Dios ha puesto sentimientos buenos y generosos en todos los corazones. Una postura, pues, de respeto y sobre todo una postura positiva, asumente. Eso con las parejas de hecho, con los casados civilmente, con los divorciados. Hay divorciados que no han vuelto a casarse y hay divorciados que sí han vuelto a casarse. Una novedad. Primero, la actitud. Una actitud no excluyente, sino incluyente. Vamos a ver todo lo mejor que podemos sacar aquí, vivir aquí. Primero, la actitud. Segundo, la práctica. Desde la Iglesia hay que organizar cosas para estas personas que viven insuficientemente la realidad del matrimonio y de la vida familiar. Bueno, pues convocatorias precisamente para la gente que vive en situaciones irregulares o insuficientes, deficientes. Sobre todo, no empezar por exigirles por el tejado, por exigirles una conducta correcta en todo, sino empezar por vivificar su fe. La vida cristiana comienza por la fe, por el conocimiento de Jesús, por la aceptación de Jesús como Redentor y Salvador de nuestra propia vida. Y en la medida en que una persona se acerca a Cristo, invoca a Cristo, se deja ganar por el amor de Jesucristo, crece en él la fuerza moral para vivir cristianamente. Y en concreto el tema, digamos, más
¿cómo decir?, pues más agudo, de contradicción, que ha podido escandalizar a algunos porque piensan que el Papa deroga o desconoce o arriesga, pone en peligro la doctrina de la Iglesia, es el de los divorciados vueltos a casar que quieren volver a la Iglesia. Porque al hablar de esto hay que hacer una primera observación. El Papa califica la situación de estas personas como personas que viven en una situación objetivamente de pecado, contraria a la voluntad de Dios. El Papa mantiene, como no puede ser de otra manera, la indisolubilidad de todo matrimonio válido. Por lo tanto, el que atenta a un segundo matrimonio mientras está comprometido en un primer matrimonio válido, objetivamente, según es la cosa en sí, está actuando contra la voluntad de Dios, porque Dios tiene las cosas previstas de otra manera. Eso lo va diciendo el Papa continuamente. Pero él dice, en este momento de confusión, puede haber personas que se han divorciado, que han vivido una serie de años en un matrimonio civil o en una segunda unión, y que en un momento determinado de la vida quieren recomponer su vida y volver a la Iglesia. Vienen al confesor, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Yo estoy en esta situación. Entonces empieza el problema para el confesor. El confesor es el que tiene que discernir si esta persona, hombre o mujer, tiene un verdadero arrepentimiento. Si tiene un verdadero arrepentimiento, merece la absolución. Ahora, ¿cómo sabes si tiene verdadero arrepentimiento? Pues viendo a qué está dispuesto. Primera consideración, ver si el primer matrimonio es válido o no es válido. En muchas circunstancias, el primer matrimonio pudo no ser válido. Entonces se le recomienda que vaya al tribunal eclesiástico, que le reconozcan la invalidez y se resuelve el problema. Pero puede también resultar que el primer matrimonio fue válido. Por lo tanto, no se le puede declarar invalidez porque no existió invalidez, fue un matrimonio válido. Segunda consideración, aquel matrimonio que sigue siendo válido, ¿es recuperable? Si es recuperable, tiene obligación de recuperar, hay una obligación de perdonar y de reconciliarse, que no se puede omitir porque es una exigencia del reconocimiento de la validez y de la indisolubilidad del matrimonio. No siempre es posible, generalmente no es posible, sobre todo cuando ya es un acontecimiento lejano, hace 10, 20 años que aquello ocurrió, ya no sabe uno dónde está el otro, cada uno ha formado su familia. Tercera situación. El matrimonio fue válido, ahora es irrecuperable, está viviendo en una familia y entonces el Papa dice, no puede haber una solución universal y unívoca para todos los casos, porque las situaciones son muy diferentes. Hay que hacer un discernimiento. ¿Qué pasó? ¿Cómo han actuado? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué realidad familiar vive ahora esta persona? Si tiene un verdadero arrepentimiento, hay que pedirle, vivan, primero si se pueden separar, que se separen, pero hay muchos casos en donde no se pueden separar. Hay niños pequeños de por medio, hay nietos, hay familia, hay compromisos. Aunque no sea un verdadero sacramento, los 30 años que se han vivido juntos han creado obligaciones morales entre unos y otros. No se puede
ventilar todo y tirar 30 años de convivencia por la ventana. Quiere decir, hay que tener en cuenta las circunstancias atenuantes y eximentes. Esta persona tendría que separarse, pero puede haber circunstancias que impidan esta separación y que les obliguen a seguir conviviendo bajo el mismo techo, cuidando a sus hijos y educando a sus hijos y cumpliendo sus obligaciones. Se les pide que vivan en continencia. Si están dispuestos a intentarlo, tienen derecho a recibir la absolución y tienen derecho a comulgar. Y si fallan en su voluntad de convivir en continencia, que se vuelvan a confesar. El hecho de no poder cumplir, de fallar en tu propósito, no niega la sinceridad del propósito. Sinceramente quiero vivir así, aunque a lo mejor en un momento dado no sea consecuente. ¿Hasta dónde llega la voluntariedad, la no voluntariedad? Eso no se puede juzgar de una manera genérica, tiene que ser una manera, un discernimiento concreto y personal. Termino con una aclaración. No es verdad que el Papa haya dicho nunca que los divorciados vueltos a casar pueden comulgar tranquilamente el día que se les ocurra. El análisis de la situación es para el caso concreto de un divorciado o de una divorciada vuelta a casar, que al cabo del tiempo quiere reconciliarse con la Iglesia y está viviendo un verdadero arrepentimiento de su pecado. Pero como esa situación es una situación compartida, no siempre la persona puede hacer lo que querría, no es del todo libre en liberarse de esa situación. Esa es la situación atenuante y eximente que puede dar lugar a que una persona, digamos, atrapada en una situación familiar que él libremente ha cometido, pero de la cual ahora se arrepiente en lo que tiene de pecaminoso, puede vivir en gracia de Dios y recibir la ayuda espiritual de la Iglesia. Yo con eso termino. Buenas noches. Solamente una constatación. Si esta es la energía hoy del cardenal Sebastián, no quiero imaginarla la del año 1970. ¿Cómo sería? Sencillamente, muchísimas gracias por su asistencia, ya que ayer hemos celebrado San Juan de la Cruz y estamos en tiempo de Adviento. Recordar solamente esa letrilla del santo, ¿no? Del Verbo divino, la Virgen preñada viene de camino si le dais posada. Demos posada a este Dios que se hace hombre entre nosotros y acojamos también todas estas invitaciones para llevar adelante esta invitación y este desafío que es la familia, que es núcleo de la vida, pilar de la sociedad y esperanza de la Iglesia. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.